Vamos a iniciar en esta mañana el estudio de escuela dominical o escuela bíblica, como nosotros le llamamos. Estamos viendo la iglesia, la obra maestra. Estamos viendo el tema, la unidad y diversidad de la iglesia. Hoy vamos a estudiar unos pasajes muy importantes que están en Primera de Corintios. Generalmente la iglesia ha tergiversado mucho estos pasajes de Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14. Y al hablar de la unidad de la iglesia en medio de la diversidad, es como hablar de un coro. Ustedes ven un coro, hay diversas voces, no es solo una voz. Pero también dentro de un coro debe de haber una orquesta. Hay algunos que tocan violín, otros tocan violoncelos, otros tocan flauta, otros tocan saxofón, otros tocan trompeta, otros tocan guitarra, otros bajo, etcétera, etcétera. Es decir, que tanto como en una orquesta como en un coro, siempre hay diversidad de miembros, es decir, de funciones. Y esto es lo que necesitamos aprender en cómo funciona la unidad de la iglesia. Ahora, hay distintas posiciones en cuanto a estos pasajes que vamos a ver ahora. Sin embargo, necesitamos notar que en Primera de Corintios 12 hasta el 14, o sea, los 3 capítulos, tratan de unos asuntos importantes y hay que hacer una distinción en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿de qué trata 1 Corintios 12, 14? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Fíjense bien, todo lo que tiene que ver con lo espiritual tratan estos 3 capítulos. Los dones espirituales, es decir, el uso adecuado de los dones espirituales. Por ejemplo, en el capítulo 12 se hace una descripción de los dones espirituales. Pablo describe quién dio los dones, cómo fueron dados y cuál es el propósito para esos dones. Es decir, capítulo 12 de 1 Corintios hace una descripción de los dones espirituales. Capítulo 13 habla de la manera de usar los dones espirituales con amor. Y por eso es que Pablo enfatiza en este capítulo la única manera de poder hacer uso adecuado de los dones espirituales. Y que el amor, visto aquí, es el amor ágape, es decir, el amor que viene o que es producto del fruto del Espíritu. No es algo que yo produzco, sino que el Espíritu Santo produce en mí. Es muy distinto ver a iglesias hoy tratando de producir algo cuando realmente nosotros no producimos absolutamente nada. Solo llevamos el producto. O llevamos el producto de la vieja naturaleza, que es la carne, o llevamos el producto del Espíritu Santo. Y esas son dos realidades en la vida de un creyente. Y en el capítulo 14, las regulaciones para los dones espirituales. La mayoría de las iglesias pentecostales no van a estos capítulos porque no les interesa en particular ver cuáles son las regulaciones que hay en estos capítulos. Entonces, tenemos 3 aspectos importantes aquí. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, la diversidad en el cuerpo de Cristo por medio de los dones espirituales y la posición del creyente por medio del Espíritu Santo. Son 3 aspectos que vamos a estudiar ahora en este estudio. Entonces, empezando, vamos a ir al capítulo 12 de Primera de Corintios. Busquen en sus Biblias, Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a ver algunos aspectos interesantes en el capítulo 12 y vamos a empezar con el versículo 1. Noten lo que dice el versículo 1. Pablo, quiero contextualizar rápidamente lo que el trasfondo de esta carta. Los creyentes de Corinto habían recibido todos los dones espirituales.
El problema no era que tenían los dones espirituales, sino cómo funcionaban con los dones espirituales. Y aquí el apóstol Pablo hace una recomendación o una exhortación a la iglesia de Corinto. En primer lugar, porque ellos tenían los dones espirituales, es muy diferente a decir que es espiritual. Nadie puede decir que es espiritual porque manifiesta la función del don, de los dones espirituales. Ahora, explíqueme esto, hermano. Sí, déjeme decirle de que los corintios tenían todos los dones espirituales, pero ¿cómo le llama Pablo en el capítulo 2 y 3? Vaya ahí, vamos a empezar ahí. Vamos a empezar entonces ahí. ¿Cómo le llama Pablo? Capítulo 3. Miren el versículo 1. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Hablaban en lengua los corintios? ¿Profetizaban? ¿Hacían milagros? Sí. ¿Cuál era el problema? Que lo estaban haciendo carnalmente. Hablar de dones espirituales y hablar de la espiritualidad de un creyente son dos temas distintos. No hay que confundirlos, porque la gente, y sobre todo los pentecostales, confunden estos términos. Y los confunden porque creen que hablando en lenguas o haciendo cosas en la iglesia, la gente lo puede ver como espirituales, y no es cierto. Los corintios hacían esto y sin embargo Pablo, el apóstol, les dijo que eran carnales. Es más, miren el versículo, les dice como a niños en Cristo. O sea, ¿habían crecido los corintios? No. El crecimiento espiritual es muy importante para poder poner de manifiesto los dones espirituales. Por eso es que en primer lugar hay que ser espirituales para poder funcionar con los dones espirituales. No es lo mismo. La gente hoy día quiere al revés. Hace uso de los dones para que lo vean espiritual. Y no es lo correcto. No es la norma bíblica. Y por eso Pablo, en el capítulo 12, vaya al capítulo 12, versículo 1. Miren cómo le dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque ¿cuál era el problema? Eran ignorantes en los dones espirituales. Ahora aquí está el asunto que necesitamos tratar. Poseer ciertos dones espirituales no es necesariamente una evidencia de verdadera espiritualidad. Ojo con esto, porque yo puedo estar haciendo uso de los dones espirituales, pero no ser espiritual. Y quiero enfatizar esto en esta mañana, porque esta iglesia hemos aprendido tanto a través de la escritura, y no es lo mismo. Yo podría estar inclusive aquí predicando y siendo carnal y no ser espiritual, como lo hacen la mayoría de veces los predicadores. ¿Cuál es el énfasis de los predicadores y cuál es el énfasis o su mensaje en su predicación? Ellos, la gente está enfatizando a ellos mismos en vez de enfatizar a Cristo en sus predicaciones. La gloria casi siempre va para ellos, no para Cristo. Y este es un asunto bien serio e importante que nosotros lo entendamos. Entonces, cuando Pablo habla de dones espirituales en el versículo 1, la palabra griega no es carisma. Y esto es bien importante entenderlo, porque la palabra don nosotros lo entendemos como un regalo. Pero aquí en el griego no está usando la palabra carisma o charis para hablar de un regalo. El apóstol Pablo está usando la palabra neumáticos. Y neumáticos, que se refiere a cosas espirituales, no necesariamente a los dones. Pablo está hablando de lo que es espiritual, no en sí, no se está enfatizando en los dones en sí. Pablo está yendo más allá todavía. Pablo, en otras palabras, y en la Biblia textual dice así:
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Así debería de decir. Esta es la correcta, es la textual, es la Biblia griega traducida al español. Pablo no está hablando aquí de los dones que ha sido repartido a cada uno. Está hablando de los asuntos espirituales, porque es el tema principal para el uso de los dones. Entonces, nótese que el énfasis del apóstol Pablo va más allá de hacer uso de los dones, sino de los asuntos que competen espiritualmente para cada uno de nosotros. Y en la Septuaginta dice: acerca de lo espiritual, hermano, no quiero que ignoréis. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Los creyentes no deben de ser ignorantes en los asuntos espirituales. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto ignoran ustedes acerca de los asuntos espirituales? ¿O ya lo saben todo en los asuntos espirituales? Generalmente sabemos lo básico, pero debemos de quedarnos en lo básico. Necesitamos avanzar como iglesia. Y esto es el problema de la iglesia hoy día, que no le gusta avanzar. ¿Y por qué no avanza? Porque no se congrega, porque no les gusta estudiar la palabra. Vean en el versículo, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. En la Reina Valera dice dones, pero ahí no, el don no significa, no quiere decir eso. Dice asuntos espirituales. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a saber los asuntos espirituales? Solo podemos hacerlo, hermano. No espere acostarse en su hamaca o en su cama. Pone su Biblia como almohada y la Biblia por revelación le va a venir el conocimiento. No se trata de eso. No es así como funciona. La única manera de poder dejar de ser ignorantes espirituales es estudiando la palabra de Dios. Esa es la única manera. Y nosotros decimos vez tras vez tras vez la necesidad. Oigan bien lo que voy a decir. La necesidad. Yo no sé si usted siente necesidad de estudiar la palabra, pero yo cada vez siento necesidad. Casi siempre estoy todos los días sentándome por lo menos 1 hora diaria estudiando la palabra. Por lo menos. Y cuando me toca predicar, me siento por lo menos de 5 a 10 horas durante la semana para estudiar lo que voy a enseñar. No basta con venir, abrir la escritura, oír e irme para la casa y la Biblia quedó toda empolvada durante la semana. No basta con eso. Hemos abierto un espacio para todos los creyentes el día sábado, cada 15 días, para el Instituto Bíblico, para todos los creyentes. No es solo para las maestras de escuela bíblica, para todos. Pero solo es más, déjenme decirles, imagínense lo peligroso. Ayer estábamos estudiando en Gálatas que los judíos en 400 años más o menos, cuando Cristo vino, habían olvidado la promesa hecha a Abraham. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasa para ustedes irse para la casa y recordar lo que el domingo aprendieron? A veces son horas, momentos, y ya no se acuerdan qué fue lo que estudiamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque los hijos de ustedes deben de estar allá en la escuela bíblica. ¿Y saben para qué? Para ser afectados por el evangelio, puedan ser salvos y ellos puedan transmitir estas verdades a las otras generaciones. Si no, va a pasar como los judíos. Olvidarán las promesas de Dios y no se volverán a recordar lo que Dios ha prometido. Y esto es bien peligroso. Ahora pregunto, ¿qué iglesia habrá en el futuro con creyentes irresponsables que no les gusta estudiar la palabra? Va a ser una iglesia tambaleante, una iglesia que no va a estar firme, una iglesia que va a ser fácil, presa fácil de lobos rapaces que van a entrar y van a perjudicar al rebaño, como lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando vamos a este versículo, necesitamos entender que una de las tareas de un creyente de venir y estudiar la palabra es no ser ignorante espiritualmente.
¿Cuántos de ustedes cuando les preguntan acerca del Evangelio o cuando tienen la oportunidad de compartirlo, saben explicar el Evangelio? Y si, déjenme decirle, si hasta el día de hoy no sabe cómo hacerlo, entonces usted es un ignorante espiritual. Porque es lo básico. Es el ABC que aprenden los niños en parvularia. Yo estoy seguro que si le pregunto a Gretel, mi sobrina, acerca del Evangelio, se lo explica perfectamente. Y si le lo pregunto a un niño de escuela bíblica, se lo explica perfectamente. Porque el trabajo de las maestras ha sido muy bueno. El premio se lo dará el Señor en el tribunal de Cristo. Pero es importante incentivar esto. Entonces, poseer dones espirituales no es necesariamente una evidencia de verdadera espiritualidad. Y este principio, llevémoslo hoy bien claro. Poseer dones espirituales no es la evidencia clara de que usted es un creyente espiritual. ¿Cómo es que somos espirituales, hermanos? Esta es una pregunta del ABC de los creyentes. ¿Cómo somos espirituales? Vamos a ver. Creyentes, iglesia, ¿cómo somos espirituales? Ajá. En primer lugar debemos de poner nuestra confianza. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, pero hay algo importante en esto de decir, pareciera ser algo simple, poner la confianza en el Señor. Pero ¿qué significa poner la confianza en el Señor? Es depender de Él solo un momento. Debería de ser todo nuestro caminar diario. Y aquí tiene que ver la comunión con Dios. La pregunta, hermano, es, ¿cómo puedo tener verdadera espiritualidad? Cuando tengo comunión con Dios. Si ando fuera de la comunión con Dios, ¿qué soy entonces? Un creyente carnal. Punto. Porque solo hay dos situaciones en un creyente. O es espiritual o es carnal. Ahora pregunto, ¿pero un carnal puede estar funcionando en la iglesia con los dones espirituales? Sí, pero con motivaciones equivocadas. Y esto es lo que Pablo va a enseñar aquí. Esto es lo que necesitamos aprender en este estudio. Y por eso el principio es tener dones espirituales no necesariamente es una evidencia de verdadera espiritualidad. Usted debe de aprender esto. Si usted ha sido salvo, ha puesto su fe en Cristo, que Él murió en el Calvario para pagar la penalidad de los pecados de la humanidad, y que fue sepultado, y que al tercer día resucitó como victoria de que Dios estaba satisfecho por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y si usted ha confiado en eso, es salvo. Y en ese momento de la salvación, Dios entregó dones a usted. Por lo menos uno debió de haber entregado. Pero aquí eso no evidencia que usted sea un creyente espiritual. Generalmente los creyentes andamos carnalmente viviendo nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que Pablo va a tratar de explicar aquí. Vaya al versículo 7, nos vamos a saltar unos versículos antes de pasar, lo vamos a estudiar más adelante, pero vea el versículo 7, estamos, para los que acaban de llegar, 1 Corintios 12, versículo 7. Mire lo que dice el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces noten aquí, cuando yo les digo a través de la palabra que usted ha recibido por lo menos un don, este es el versículo que aclara este punto. ¿Qué dice el versículo? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros por lo menos tiene un don espiritual. ¿Hay excepción en el repartimiento de los dones espirituales? ¿Hay excepción? En ese sentido sí, pero pregunto, ¿hay excepción en el sentido de que solo algunos reciben dones espirituales y otros no? El versículo dice, a cada uno de qué, hermano? A cada uno que ha confiado en el Señor.
A todos los creyentes les ha sido dado un don espiritual, por lo menos. Ahí de ustedes si lo descubre cuál es su don. Yo por lo menos he descubierto que tengo 5 dones espirituales. Por lo menos. Por lo menos. Usted puede no solo tener uno, puede tener 2, 3, 4, dependiendo. Cómo el Señor lo repartió. Y aquí hay algo bien importante. ¿Qué dice el versículo? El versículo es bien importante porque la mayoría ve los dones espirituales como un asunto para que sea para mi provecho. Pero ¿qué dice el versículo? Dice el versículo, para provecho. ¿Provecho de quién? ¿De quién, hermano? De la congregación. No es el provecho mío. Porque el don se ha dado a cada uno de los creyentes para ponerlo al servicio de los demás, no al servicio mío. Y aquí está el problema de muchos pastores, muchos líderes en las iglesias, que creen que porque tienen una posición o un don que el Dios ha dado, la gente debe de servirle a Él en vez de Él servir a los demás. Hay muchos pastores hoy que se sirven de los creyentes en vez de Él servir a los creyentes. Y sucede con las mujeres que hablan en lengua hoy en las iglesias pentecostales. ¿Lo hacen para qué? Para que los vean a ellos. ¿De qué me serviría a mí hablar inglés si ninguno de ustedes sabe hablar inglés? ¿Me entenderían? No. Es más, las lenguas que hablan hoy día en las iglesias pentecostales son cerigonzas, no son ni siquiera lenguajes. Un lenguaje, para que sea lenguaje, debe de tener una estructura gramatical y una estructura, no sé cómo se dice cuando se habla, táctica, es decir, que debe de entenderse. Y eso iba a decir. Y los demonios también hablan en lenguas. ¿Dónde estuvieron los demonios en el pasado? Hermanos, ¿dónde estuvieron en el pasado? Con el Señor. ¿Conocen al Señor? ¿Conocen al diablo? ¿A quién sirven los demonios? Satanás es el jefe de los demonios. Entonces Satanás, pero me pueden preguntar ustedes, pero hermano, ¿puede estar Satanás y los demonios aquí en la iglesia? Por supuesto. Pablo a Timoteo le dice de que la mayoría de los que enseñan falsas doctrinas, enseñan doctrinas de demonios. Entonces, esto significa que este tema que estamos viendo es muy importante porque nos aclara, en primer lugar, que los dones espirituales es distinto a ser espiritual. ¿Qué necesito yo, hermano? Primero, pongamos las cosas en su lugar. Para poder poner el servicio, el don espiritual que ha sido entregado, ¿qué necesito hacer primero? En primer lugar, descubrirlo, pero ya sé que lo tengo. Para ponerlo al servicio, ¿qué necesito? ¿Están aquí, hermano? ¿Están aquí? Necesito ser espiritual, hermano, porque si no, no va a ser de beneficio a los demás. Si no, carnalmente, bueno, por eso es que hay algunos que se enojan con los ministerios. Es que nos quieren obligar a venir al instituto bíblico y yo ya sé esa cosa y que no sé qué. Hermano, usted no debe de venir obligado a ninguna reunión, porque no nos viene a servir a nosotros. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pablo lo dice en este pasaje que lo vamos a ver. Nadie puede servir a su amo a menos que lo conozca. Por eso es que la mayoría sirve como al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Cuando lo ve el jefe, está sirviendo, pero cuando no lo ve, haraganea, hace las cosas de mala gana, etc. Eso pasa en la vida cotidiana. En la vida cotidiana pasa. Pero, voy a hacer una pregunta. ¿Podemos escondernos de Dios, hermano? Y aquí está el asunto. Aunque yo no lo conozca y creo que puedo esconderme,
no puedo esconder. Él conoce la intención que yo tengo antes de que voy a hacer las cosas. Él las conoce. Y por eso es bien importante esto. Si usted quiere hacer uso del don espiritual que Dios ha entregado, usted necesita ser espiritual para hacer buen uso de ese don. De hecho, que la tarea, y por eso es que estudiamos nosotros, hermanos, verso por verso. Ven, ustedes no traemos temas. Hoy me contaron algo y hoy le voy a dar duro a esta hermanita que anda. No nos interesa eso. Fíjense que la manera de que un creyente puede crecer, esa es la manera de Dios, y ya lo vimos. Ya lo vimos porque el nutrimiento de un creyente es a través de la palabra de Dios. Yo le puedo venir a hacer un show aquí como lo hacen muchos, darle un tema motivacional y usted irse vacío espiritualmente. No es nuestra tarea eso. Nuestra tarea es enseñarle la palabra del Señor y explicarle cuál es el asunto principal para poder servir los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es el tema que Pablo está tocando aquí entonces? Dice el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo no quiere que los creyentes sean ¿qué? Ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Pablo quiere que los creyentes sepan cómo funcionar en la iglesia. Este es el asunto importante. Por eso Pablo dice: no quiero que ignoréis. Ellos estaban siendo ignorantes en los asuntos espirituales y eran dañinos. ¿Es dañino cuando una iglesia es ignorante, hermano? Sí, pues. Cualquiera lo puede agarrar por aquí, por allá, y hasta le puede dar un par de pescojadas y no darse cuenta. Pero no se trata de eso. Necesitamos saber los asuntos espirituales. Ahora, y esto es peligroso. Yo me pregunto, si la iglesia no se nutre con la palabra, de aquí para allá, los tiempos que vienen son muy peligrosos. Y vamos a ver gente salir de las iglesias porque ya no quieren escuchar la verdad, sino que quieren escuchar cuentecitos de vieja, fábulas, que le cuenten cosas agradables a su oído. Y esto no lo digo yo, se lo dijo Pablo a Timoteo en el año 56 más o menos. Le dijo que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Es decir, la gente va a tener comezón. ¿Saben ustedes qué es una comezón, verdad? Es algo insistente. Quieren oír, pero dice Pablo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, conforme a los deseos de la gente. Y por eso vemos predicadores diciéndole a la gente lo que quieren oír. La gente quiere oír de dinero, van a buscar un evangelio de la prosperidad. La gente quiere oír de que necesitan esforzarse y sacrificarse, buscan iglesias donde les enseñan que la salvación es por fe, más obras, o por obras solamente. Y por eso vemos predicando falso evangelio hoy. No he encontrado un versículo en la Biblia que diga de que la salvación es por fe en Cristo más algo que yo debo de hacer. No he encontrado ningún versículo. Entonces, es muy importante que la iglesia no sea ignorante. Puede tratarse de una ignorancia en cuanto a desconocer cuáles son los dones que se tienen. Y si usted no lo ha descubierto, hermano, empiece a pedirle dirección al Señor. Dice Santiago: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será. ¿Qué está diciendo Santiago, hermano? ¿Que se la va a dar o que no se la va a dar? Claro que sí. Y si usted necesita sabiduría para saber cuál es el don que usted tiene, empiece a orar al Señor. Pero se fijan que la mayoría de los creyentes no quieren saber acerca de los dones, no quieren saber de espiritualidad, quieren saber acerca de la prosperidad para ellos, quieren saber acerca de lo que voy a comer más tarde, quieren saber acerca de
de lo que yo puedo hacer, pero no quieren saber de lo que Dios quiere que nosotros hagamos hacia los demás. O de lo que voy a recibir, eso sí le gusta a la gente. ¿Cuánto voy a recibir si hago esto o lo otro? No es el asunto aquí. El asunto es cuánto estoy dispuesto a dar a los demás para que sean edificados. Ahora, número 3. Bueno, ser ignorante en cuanto a la espiritualidad y los dones espirituales puede ser dañino. Eso es lo que acabamos de ver. Puede ser muy dañino. Y número 3, cuando el Espíritu Santo controla a una persona, este no pierde el sentido o está fuera de control. Déjenme que veamos este pasaje porque es muy importante. ¿Qué pasa en las iglesias pentecostales, hermanos? Normalmente, bueno, Cash Luna hizo esto. Venga, pastores, miren, es tan lamentable que pastores se presten a este tipo de show. Pase, yo sé que tengo un poder, no sé cómo pasa, pero yo tengo ese poder. Pase, hermano, esa línea. Y los pobres pastorcitos bien de nota que están y se tiran al suelo. Eso es show, hermano. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿El Espíritu Santo controla o descontrola a un creyente? El Espíritu Santo va a controlar a un creyente, no lo va a sacar fuera de control. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí en estos versículos. Vaya al versículo 2 de 1 Corintios 12. Mire lo que dice el versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice erais gentiles? Déjenme explicárselo. ¿En qué tiempo está el verbo erais? ¿De qué está hablando entonces Pablo? Cuando no éramos creyentes. Pablo dice, sabéis que cuando eras inconverso, o sea, cuando no eras salvo, dice Pablo, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Miren qué está diciendo Pablo aquí en este versículo. Hay gente que piensa tener don espiritual es perder el control. Y Pablo pone el ejemplo. Cuando una persona no ha sido salva, puede hacer cualquier tontera, cualquier cosa, inclusive ser poseída por un demonio y funcionar a través de un demonio. Ya lo vamos a ver más adelante esto, porque estoy diciendo cosas que cualquiera puede decir, ¿qué? Sí, ya van a ver ustedes. Pero Pablo en el versículo está diciendo, cuando eras inconverso, eran llevados, dice Pablo, pero está hablando en tiempo pasado. Entonces Pablo está garantizando aquí que si usted ha puesto su confianza en el Señor, usted ya no es esa misma persona. ¿Sí o no? Él está garantizando que usted es distinto ahora. Y dice que el versículo dice, os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué son los ídolos mudos, hermano? Las imágenes. Usted puede, yo le hacía una broma a un estudiante en la escuela y le decía yo, ve ahí porque me dijo, profe, mañana no voy a venir porque voy a ir a la misa de San Sebastián, la feria de Guatajiagua. Y le digo yo, ahí me le da saludes y me le da la mano de parte mía y le decís que yo le mando muchos saludes. Y me dijo el hipote, ¿y cómo le voy a dar la mano si no se mueve? ¿Y cómo voy a hablar con él? Le voy a dar las saludes si no platica. ¿Verdad que bien lo entendés? Le dije yo. Bien lo entendés. Y le expliqué el evangelio en esa oportunidad a ese muchacho. Es un hipote de 11 años, por supuesto, es un hipote. Pero son llevados por ídolos. Esa era nuestra condición en el pasado. La primera parte es que cuando el Espíritu Santo lo controla, no va a perder el sentido, es decir, va a estar controlado. Y la otra parte es, o está fuera de control, es decir, una persona que no está controlada por el Espíritu, que brinca, que
que vomita, que se tira ventoso. ¿Ya ustedes han oído del ventoso santo? El vómito santo, la risa santa. Todas esas tonteras se hacen en la iglesia hoy día. Y no en los católicos, se hacen en la iglesia evangélica. Bueno, últimamente el aullido santo. ¿De dónde sale eso? Bueno, veamos otro versículo. Miren, 1 Corintios 14:32. Vaya ahí a 1 Corintios 14:32. Miren lo que dice. Dice Pablo: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto de sujeto? O sea que están controlados. Un espíritu, el espíritu del profeta, dice el versículo, déjenme leerlo, dice: y los espíritus. Aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. Dice: de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, en otras palabras está diciendo que están controlados los espíritus de los profetas. Pero veamos el versículo 33. Miren lo que dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué dice el versículo? Pues Dios no es Dios de confusión. ¿Qué quiere decir la palabra confusión? ¿Qué entiende usted por confusión? Está fuera de control. Una persona que está bien controlada por el Espíritu no va a tener confusión ni salir de control. Va a estar bien atinado. ¿Saben qué dice la mayoría? Mira esa hermana, cómo habla en lengua, qué espiritual es. ¿Realmente es espiritual? ¿Por qué? Aquí está la cita bíblica. Capítulo 13, versículo 8 al 10. Esto no les gusta a las mujeres pentecostales porque son la mayoría las que aúllan en la iglesia. Miren, versículo 8. Capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Y se acabarán qué? Las lenguas. ¿Y la ciencia? Pero ahí dice se acabarán. ¿En qué tiempo están esos verbos? En el futuro. Que algunos dicen, ya ves, todavía no han cesado. Veamos los siguientes versículos, porque algunos se quedan hasta ahí. Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué era lo que era en parte en este momento de los corintios, hermano? Las profecías. El Antiguo Testamento era el único que tenían. El Nuevo Testamento no estaba completo todavía. Por eso dice Pablo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué era lo que era en parte, hermano? Estos dones que está mencionando aquí: las lenguas, la profecía y la ciencia. ¿Y qué es lo perfecto? Porque algunos dicen que se refiere a Jesucristo. Cuando Cristo venga, entonces es lo perfecto. Noten de que aquí dice lo, no dice él. Lo es un artículo neutro para referirse a un tratado, no para referirse a una persona. El neutro no acepta ni el femenino ni el masculino. Y Cristo es, como dice el Corpus Christi, que es maricón. ¿Ya han oído del Corpus Christi ustedes? Ya la van a dar en el cine. El cuerpo de Cristo. Ahí es homosexual y a los discípulos. Artículo 1. Pero ese libro no existe, ¿verdad? Así es. Lo que faltaba era escribir el Nuevo
Testamento. Y Pablo se lo está diciendo aquí. Entonces, Dios no es Dios de confusión, hermano. Dios siempre va a tratar con usted diciéndole la verdad. No lo va a tratar de confundir. Y lo que predicamos y enseñamos, y aquí es bien importante, las maestras de escuela bíblica, los maestros que enseñamos y los pastores deben de ser claros cuando van a enseñar estas verdades. ¿Por qué? Porque Dios no confunde a nadie, al contrario, los saca de la oscuridad espiritual en la que está. ¿Y qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará no esclavos. Los gálatas eran esclavos con una obra que le habían añadido a la salvación, habían caído en esclavitud. Los hebreos con obras de la ley habían vuelto a la ley y habían caído en esclavitud otra vez. Y Pablo nos llamó, bueno, el Señor nos llamó a libertad, no a ser esclavos, no a estar ignorantes en estos temas. Y solo quiero, miren el capítulo 14, versículo 40. Y este versículo es un versículo, hay un hermano de una iglesia pentecostal aquí que casi siempre que platico con él tiene un montón de preguntas en cuanto a estas cosas, y me dice, un día le expliqué 1 Corintios 14, porque es el 1 Corintios 14 habla del uso correcto de los dones espirituales, y en el uso correcto de los dones espirituales a las mujeres las manda a callarse en la iglesia. Pero ¿quiénes son las que más hablan en la iglesia hoy? Las mujeres. ¿Y sabe qué me dijo él? Mi hermana es profeta en la iglesia. Perdóname, le dije yo, pero puede ser profeta, puede hablar en lenguas, puede gritar, puede reírse, puede hacer lo que quiera. Pero el versículo está diciendo bien claro que está desobedeciendo a Dios. Del orden en el culto. Capítulo 14, grábese esto, hermano, contextualícelo. Capítulo 14 de Primera de Corintios habla del orden en el culto de la iglesia. Y vean el versículo 40, ¿qué dice? Pero hágase todo decentemente y con... Yo no sé qué es lo que no se puede entender de este versículo. Ajá. Ajá. Hacer bulla, gritar, poner... ¿Qué tal y nos ponemos a orar todos en este mismo momento? Toditos, hermanos. Toditos. ¿Qué sería eso? Desorden. Debe de haber uno orando y los demás escuchando, secundando. Es que así no oro yo. Es la manera de orar. No encuentro yo ningún, ni en los Corintios. Fíjense que, bueno, a los Corintios Pablo les dijo, cuando se levante un profeta y está profetizando y se levanta otro, el primero calle y deje al otro que hable. Ese era el orden. Y aquí Pablo está diciendo, hágase todo. Oiga bien, ¿qué quiere decir la palabra todo, hermano? Si vamos a orar, debe de hacerse en orden. Por eso es que en la iglesia no se permite que la mujer dirija un culto, no se permite que la mujer ore cuando la iglesia está congregada. ¿Por qué? Porque es un asunto de autoridad. Cuando venimos, alguna vez puede preguntar, hermano, ¿y por qué solo los hombres oran y a las mujeres? Yo he escuchado aquí en el culto de oración que hay algunas que están orando también ellas por su lado. ¿Hay comunión en esto? No, y lo puede estar haciendo y están desobedientes a Dios. Eso es desorden. Y como dice el hermano Jorge, la mayoría de iglesias nos critican porque nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Un día en un culto que se hizo de una hermana que murió, estaba yo dirigiendo una oración porque estaba dirigiendo el culto, y un pastor de una iglesia pentecostal que ya murió, terminé yo de orar y él le siguió dando como que él era y no estoy hablando porque dije yo, bueno, y aquí esta gente no respeta, no a mí,
no respeta el orden de Dios. Porque ¿qué dice Pablo? Hágase todo decentemente. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos un ministerio, ojo, aquí voy a decir algo. Si Dios le ha entregado un ministerio, usted debe de hacerlo en orden y con decencia. Y esto debemos de aprenderlo. Hace falta mucho que aprender en este estudio. Y voy a dejar hasta aquí este estudio, pero hay una cosa importante. Pablo está diciendo, la iglesia no debe de ser ignorante, en primer lugar, en los asuntos espirituales. En segundo lugar, Pablo está tratando de poner en orden a la iglesia. Y esto es el asunto que necesitamos entender en estos sentidos.